bienvenidos a este sexto programa de Fútbol para Crecer del lunes 6 de julio 2020. Iniciamos con la respuesta al te la dejé picando de la semana pasada. ¿Cuál es la característica principal que tiene el equipo que sale campeón? La respuesta es normalmente la valla menos vencida, las defensas menos abatidas. El equipo que sale campeón normalmente tiene esa característica principal como determinante. Podemos tomar como ejemplos los últimos 4 campeones del fútbol europeo. El Bayern Múnich en Alemania, la Juventus en Italia, el Liverpool en Inglaterra y el casi campeón Real Madrid en la Liga Española. Continuando con el sistema defensivo, referencias espaciales, recordemos que vimos en los anteriores programas los pasillos, el embudo y hoy vamos a ver la línea de frenado. ¿Qué es la línea de frenado? Es la línea imaginaria que se traza cualquier equipo defensivamente hablando, normalmente en el borde de la medialuna. A mí me gusta que sea separado del borde de la medialuna, del área, unos 5 o 6 metros, para tener mayor recorrido a nuestro favor. Cuando retrocedemos los metros son a nuestro favor, pero yo tengo que saber, mis compañeros de línea tienen que saber, y mis volantes, compañeros de la segunda línea, tienen que saber que cuando el rival lleva la pelota en un lugar determinado, cualquiera de nosotros, actuando de primer defensor, vamos a atacarlo, vamos a intentar sacarle la pelota o que pierda su control o que efectúe una maniobra en la cual lo estemos acosando al rival. Eso, retrocediendo, ya sabemos que imaginariamente la línea en el ancho del campo está trazada a esta altura, entonces vamos a actuar sobre ese portador de pelota. Ejemplo, nos están penetrando por acá, va el primer marcador, sabe que acá lo va a interceptar, no lo va a dejar progresar ni lo va a atacar antes, lo va a atacar a la línea preestablecida que nosotros ya conocemos como línea de frenado. Recuerden, solo conozco lo que reconozco. Es muy importante conocer los espacios que tenemos dentro del campo de juego como elementos, como figuras de dónde frenar, cómo y cuándo frenar. Para eso solo conozco lo que reconozco. Y además, recuerden también que gana quien mejor defiende. No el que mejor ataca, sino el equipo que mejor defiende. Iniciamos con 2 preguntas, 2 respuestas. ¿Por qué 2? Porque vamos a detenernos a explicar más detalladamente cada video. Iniciamos con el primero del día de hoy. Sale de nuestro video número 44. Pelota parada. Jugada a balón parado. Tiro libre de Messi a Suárez entre el Barcelona y el Celta. ¿Es jugada preparada o pase gol? Respuesta: ambas 2. Pase gol de jugada preparada. Fíjense que la pelota está a 6-7 metros del borde del área grande. Hay 3 jugadores dentro del área que forman la barrera. Una cantidad importante de jugadores por delante del arquero en el borde del área chica. ¿Y qué imaginan ustedes que iba a hacer Messi? Lo mismo que imaginó el arquero, el golero del Celta y el resto del equipo, que iba a patear al arco. Y esto es una jugada preparada, no es la primera vez que a balón parado nos sorprenden a todos con una jugada hermosa, muy bien entrenada y afinada, porque hay mucha afinidad entre ambos jugadores, entre Messi y Suárez. Y fíjense que Messi
de zurda, le pone la pelota a la cabeza de Suárez, que lo que hace es un pequeño movimiento para atacar la pelota y de frentazo le cambia la trayectoria al balón, metiendo un terrible golazo. O sea, lo que iba a ser un tiro directo al arco termina siendo una jugada preparada con pase-gol de Messi al oriental, terrible goleador 9 de área, Suárez. Segunda pregunta, sale de nuestro video número 48. ¿Golazo o errores defensivos? Respuesta. Jugada a balón parado en el mismo partido. Barcelona, Celta de Vigo. Tiro libre que lo va a ejecutar, sabemos que lo va a ejecutar quien después lo termina ejecutando, pero había dos jugadores. El arquero no sabe quién va a ejecutar de los dos jugadores, si el zurdo o el derecho. Sabiendo que hay un jugador, me pongo en el arquero del Barcelona, sabiendo que va a haber un jugador zurdo con la pegada de Aspas. Díganme ustedes cómo armarían la barrera y de qué manera. ¿Cómo estaba armada la barrera? Había 5 jugadores del Barcelona y acá es muy importante conocer estos detalles técnicos. Este es el palo, el primer palo del arquero y esta es la posición de la pelota. Acá hay una línea imaginaria que va del primer palo a la pelota y una línea imaginaria que va del segundo palo a la pelota. Puso 5 jugadores. Él se para en el medio. Fíjense en el video que él está parado en el medio. Hay una norma no escrita que dice que si yo acá tengo la bisectriz va a ser el centro que se forma en este ángulo. Él se está parando en el centro. Está bárbaro. Pero él puso 5 hombres en la barrera. Con lo cual, yo de donde él está parado, me hubiera parado 1,5 metros más para mi izquierda, para la izquierda de él. O sea, hacia su segundo palo. Su primer palo es este. Este es su segundo palo. Este palo teóricamente lo está cubriendo con la barrera, con gran parte de la barrera. Él, convengamos que no sabe si le pega un zurdo o si le pega un derecho. ¿Está bien? Teniéndolo al zurdo, a Aspas ahí para patear, yo estaba seguro que le iba a pegar el zurdo. Pero, ¿qué tiene que hacer el quinto hombre acá de la barrera, que es Griezmann? Este jugador de acá es Griezmann. Hay varios errores. El primero, que salta la barrera. Los 5 jugadores de la barrera saltan. El segundo, esta barrera, el quinto hombre, tiene que tener de la línea del palo 1 metro más todavía para allá. O sea, el quinto hombre tiene que estar parado 1 metro afuera, 1 metro afuera de esta línea imaginaria que hay del primer palo a la pelota. Con lo cual, si ustedes miran esa línea imaginaria, Griezmann no está parado, está más hacia el segundo palo, o sea, hacia la línea del segundo palo. Acá no hay 1 metro de distancia entre esa línea imaginaria y donde tiene que estar parado Griezmann. Ese es error del arquero por donde arma la barrera. Pero hay otro error, además del salto que realizan los 5 jugadores, que es que Griezmann no se queda de frente a cómo le viene la pelota. Él se gira, con lo cual achica el ángulo que tiene el pateador, la superficie de oposición que tiene el pateador. Si yo estoy parado así, tengo todo el ancho de mis hombros, de frente a la pelota, tengo todo el ancho de mis hombros que van a tapar que pase la pelota. Si me pongo de manera lateral, mirando con el pecho para el banderín del córner, como hizo Griezmann, cuando el ejecutante va a patear, él hace esto, inmediatamente esa superficie de oposición se reduce a 1/3 del total. Con lo cual,
ese es un error grave, además de la mala posición de donde está parado él como quinto hombre o como primer hombre contando de derecha a izquierda desde el arco. Entonces, hay una secuencia de errores, dónde se para el arquero, cómo arma la barrera. Arma 5 jugadores, está perfecto, pero ¿por qué salta la barrera? Yo en eso le hago caso a Bilardo. La barrera no tiene que saltar. Para eso yo pongo debo poner, si yo voy al segundo palo, debo poner el jugador más alto como primer jugador, el que sigue como segundo, luego el tercero, el cuarto y el quinto. Todo ordenado por altura. Entonces, ¿para qué me saltan estos jugadores? Y si pateaba por abajo, que era otra opción también, pero aparte de que me saltan, este de acá, como varios de la barrera, me achican la superficie de la barrera. Entonces, es una secuencia de errores que posibilitan a la muy buena pegada de Iago Aspas de que sea un golazo a la vista de todos, pero causado, para mi modo de ver, principalmente por todos los errores enumerados en el presente tiro libre. Llegamos al te la dejé picando para el próximo programa. ¿Quién es el jugador goleador de la liga inglesa? Llegamos al final de este programa. Recordá encontrarnos en nuestras redes sociales TikTok, Instagram y Twitter como @ferrofo. Nos vemos el próximo jueves.